Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros que nos ven aquí. Futuros inmigrantes que quieren irse a vivir a Irlanda, venir acá a buscar una nueva vida, buscar una oportunidad de aprender inglés o una nueva experiencia para sus vidas. El día de hoy quisiera hablar sobre lo que es el trabajo, las experiencias laborales, y de esto va a hablar mi compañero. Andoni Rivas, de Guatemala. Ok. Mi primera pregunta para ti sobre tu experiencia sobre el trabajo es: ¿cómo fue el conseguir tu primer trabajo? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Qué tú crees que te ayudó a conseguir tu primer trabajo? Porque yo he escuchado que el trabajo en Irlanda es complicado de conseguir. Eh, Creo que aquí todo depende de cada persona. Son situaciones muy individuales. Por lo tanto, para mí fue una situación no complicada. ¿Por qué? Porque conseguí mi primer trabajo a las 4 semanas de haber llegado acá y fue al primer lugar al que envié mi currículum y me llamaron y me contrataron. Pero creo que influyó mucho el nivel de inglés que yo tenía. ¿Por qué? Porque hay otras personas que se les complica más cuando su nivel de inglés no es tan alto. No estoy diciendo que eso también te perjudique al momento de conseguir trabajos en general. No es que sea un problema, pero sí te puede complicar un poquito más la situación. El no tener un buen nivel de inglés para comunicarte, Exactamente. Y la mayoría de personas cuando su nivel de inglés es un poco más bajo o casi nulo, son tímidos. están con eso en primer lugar, la timidez de la comunicación, la barrera de la comunicación y también el tipo de empleos que consiguen. Son empleos donde realmente no necesitas interactuar de forma verbal. Casi todas las conversaciones son por medio de señas, se podría decir, De orden, los años. órdenes por señas y cuestiones así. El primer trabajo que hiciste, ¿de qué tipo era? El primer trabajo que tuve era en una tienda de, como les dijera, es una tienda Por departamento. por departamentos, exactamente. Mi puesto de trabajo era de colocar los productos en las estanterías y Reponedor. de reponedor y tenía que tener mucho contacto con los clientes cuando preguntaban por ciertos artículos y cuestiones como esas. O sea, eras reponedor, asistente de venta, ¿hiciste cajero? También tenía que trabajar en las cajas, me tocaba que cobrar y hacer ese tipo de trabajo. Un trabajo bastante completo. ¿Cuánto es el salario de ese trabajo? En ese momento, cuando yo tenía ese trabajo, el salario mínimo era inferior al que es en la actualidad. En ese momento el salario mínimo era de 10.50, yo ganaba un poquito arriba del salario mínimo y realmente el salario era muy bajo para la cantidad de trabajo que tenías que desempeñar y para todas las cuestiones que hacías, Era muy bajo. era muy bajo. Bueno, la verdad sí, ser reponedor, cajero, responsable de dinero y asistente de venta, el salario mínimo, Ujú. bueno, pero bueno, ese es el trabajo que te tocó a ti ejercer por primera vez. Es lo que hay. Es lo que se te dio en su momento. Sí. ¿Y cuántos trabajos tú has tenido durante que estás aquí en Irlanda? Y tres trabajos. Tres trabajos. ¿En cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo tú llevas aquí en Irlanda para Un año. dimensionar? Un Un año. año completo. Ujú. Tres trabajos que fueron. Uno fue como reponedor, Sí, el otro fue en un restaurante como Kitchen Porter, como chef. kitchen Kitchen porter. Porter. Ujú. El tercer trabajo, Empecé como reponedor también, pero ahora soy supervisor de la tienda. ok. ¿Y no has hecho algún otro trabajo? No, solamente esos tres trabajos. Ok. ¿De limpieza, algo así? Oh, sí, recordando, trabajé como 4 semanas, como 6 semanas En de limpieza. limpieza. Ok. ¿Alguna vez se solaparon trabajos? ¿Cómo es este Sí, trabajo? ¿Cómo es mi eso? trabajo actual tuve no traslape porque no se traslapaban los horarios, pero sí tuve dos trabajos en el mismo momento. Cuando estaba trabajando de hacer limpieza, que solamente trabajaba 2 horas a la semana, que era de 5 de la mañana a 7 de la mañana los días domingos.
y en los otros días trabajaba en mi trabajo normal. Ahí fue una situación temporal, como decía, pero creo que no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque me voy a adelantar, ya que tocaste el tema. ¿Y por qué digo que me voy a adelantar? Porque voy a mencionar algo relacionado a la declaración de impuestos. Los impuestos. Sí, es importante Exactamente. ese tema. eh, Cuando yo tenía estos dos trabajos, en el segundo trabajo me estaban cobrando el 40% de impuestos. Entonces, para mí era absurdo tener que levantarme a las 4:30 de la mañana los domingos para ir a trabajar 2 horas y que al final me estuvieran quitando tanto dinero. Entonces, eh, recalco, solo fue una cuestión temporal, se terminó mi contrato y aunque me hubieran dicho que me lo fueran a renovar, no hubiera aceptado. Ok, contaste que el segundo trabajo era de 40% los impuestos. Ajá, Ok, así es. el primer trabajo tiene un impuesto menor. ¿De cuánto es más o menos impuesto? ¿Podrías explicarlo un poco? Es una cuestión bastante complicada. ¿Por qué? Porque muchas personas de las que están acá eh, reciben su boleta de pago cada semana o cada 15 días o mensual, que son las tres formas en las que pagan en este país, por lo menos de las que yo conozco. Entonces, cuando recibes tu boleta de pago, te aparecen unos descuentos que muchas personas no tienen ni la menor idea a qué se refiere cada uno de ellos. Lo que yo he percibido, más lo que he leído y he comprendido con el sistema de tributación del país, es que cada vez que trabajo más de 31 horas, me aparece un 4% extra de impuestos. ¿A qué me refiero 4% de impuestos extras? La situación está en que por ser estudiante tienes oportunidad de ganar hasta 13.000 euros al año. Cuando esos 13.000 euros al año, según tengo entendido, se dividen dentro de las 52 semanas que corresponden al año. No sé exactamente cuánto es al hacer esa división, pero pongamos unos números hipotéticos. Si fueran 500 euros a la semana y lo que estás ganando son 510, al final esos 10 euros que los multiplicas por 52 semanas, que te darían, por ejemplo, 520. 520, esos 520 están susceptibles a estar ¿Cuál imposición? con imposición del 4% extra. Ok, o sea, pero es debajo de esos, No, digamos, 13.000, no hay ajá, impuestos. no, aparentemente no. Aparentemente no. Ajá. Ok. Digo aparentemente no, porque en este país ya mero pagas impuestos hasta por respirar. Ok. ¿Cuántas horas legalmente puedes trabajar aquí? Según el sistema de inmigración, puedes trabajar un total de 20 horas a la semana, un total de 80, pero eso no implica que las personas únicamente trabajen eso. Hay muchas compañías de que no te permiten trabajar más de ese tiempo porque son muy legalistas, entonces te, te prohíben, no es que te prohíban, sino que por ser respetuosos de la ley, no te dan más horas. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando actualmente, no estoy trabajando más de 20 horas porque desde la gerencia general mandaron un email diciendo que por mi permiso de trabajo no podía excederme de eso. Pero hay otras personas que conozco yo que trabajan hasta 40 horas como que estuvieran con otro permiso de trabajo, otro visado o estampa, como se le llama acá. Entonces hay unas personas que trabajan más de 20 horas y para que no tengan conflictos con inmigración, trabajan 20 horas facturadas y de la hora 21 a la 40 les pagan bajo la mesa o en negro. Ok. ¿Qué problemas puedes tener tú como inmigrante si te registran que trabajaste más de 20 horas semanales en inmigración? Eh, si tu deseo es permanecer en el país durante más tiempo, eh, hay que tomar en consideración que tu permiso de trabajo se tiene que renovar cada cierto tiempo. Entonces, cuando trabajas más del tiempo estipulado, puedes tener conflictos en el departamento de inmigración o cuando vas a tu cita de inmigración, porque tienes que llevar los
3 estados de cuenta perdón, los últimos 3 estados de cuenta de donde te deposita tu salario, tu patrono. Entonces, por medio de ello, el oficial de inmigración se puede dar cuenta de que has estado trabajando más de lo que te permite la ley. Entonces, nunca he visto yo a alguien que le hayan denegado completamente su permiso de estudiante y de trabajo, pero sí te hacen pasar un tiempo muy, muy feo, Muy complejo. muy complejo, porque te empiezan a poner un montón de trabas, decimos nosotros, te complican más todo el proceso burocrático que conlleva hacer la renovación de tu permiso. ¿Te podrían expulsar o solamente no te renuevan tu permiso? Como te decía o te repito, no conozco a nadie que haya sido deportado o que le hayan negado completamente su, su permiso para estar acá, pero sí le han complicado el proceso burocrático. Entonces, si quieres evitarte ese tipo de líos, es mejor seguir los procesos migratorios o cumplir a cabalidad con las leyes. Ok, bueno, ya hablamos del trabajo, pero lo relevante del trabajo es el dinero. El dinero que tú ganas en esas 20 horas, que cabe destacar es hasta 20 horas, te puede dar, no te pueden quizás que no te den todas las horas completas, no es obligación de la empresa darte las horas completas. Si cumplieras las 20 horas y con el salario mínimo, ¿podés vivir aquí en Irlanda? Es bastante compleja la situación. ¿Por qué? Porque realmente trabajando 20 horas a la semana, o sea, un total de 80 horas al mes, sí puedes vivir, pero con muchos problemas. ¿Por qué? Porque en primer lugar te tocaría que compartir una habitación. Y si quieres una habitación solo, el precio es mucho más alto. Entonces al final vas a estar trabajando únicamente para pagarle la renta al casero, al dueño del hogar donde estás. Pero si compartes una habitación, puedes pagar tu renta, puedes pagar tu comida. No es que vas a tener lujos con tu alimentación, pero por lo menos te va a alcanzar la plata para comprarte tu proteína, tus vegetales y tus carbohidratos necesarios. Pero aquí entra otra situación. Con ese dinero que estás ganando con las 80 horas a la semana, al mes, perdón, se te va a complicar mucho si quieres salir a comer a un restaurante o darte tu pequeño lujo, se podría decir, en la cuestión de la alimentación. ¿Por qué? Porque en este país una salida a un restaurante te pega duro en la bolsa. Una salida puede ser entre 12 y hasta 16 euros por un plato y que vos y yo que venimos de Centroamérica, nuestras porciones en un restaurante son bastante grandes. Por ejemplo, en nuestros países, si pagas 16 euros por un plato, comes vos, como yo y tal vez come una tercera persona. Sí, es verdad. Ujú. Son Aquí con 16 euros, la eh, porción es pequeña, es la porción es cara. pequeña, es Queda cara. satisfecho, pero no lleno como sería en Ajá, Centroamérica. Cierto. exactamente. Y, y no es que esté diciendo de que vas a ir a un restaurante en Centroamérica y te va a costar 16 euros porque la vida es carísima. No, lo que estoy haciendo es una referencia no directamente con el precio, sino que Con las porciones. con las porciones. Porque, por ejemplo, eh, en Panamá, eh, yo he comido por 2.25, 2.50 un plato que ni siquiera me lo termino porque es demasiado grande. Y no estoy diciendo que la comida sea barata en todos lados, porque por ejemplo, si voy a un restaurante de comida rápida, por ejemplo, si voy al Carl Jr. En Panamá, en Panamá, me dejan en la calle, me va a costar, cuesta como 12, 13 pesos. dólares. Ajá, el menú, que al final sería casi los mismos precios que acá. Pero las Pero, porciones son más pero grandes. las porciones son grandes. Por ejemplo, el Carl Jr. allá es enorme. Ni siquiera me lo termino, pero aquí en Irlanda no hay un Carl Jr., pero sí tenemos McDonald's. Aquí el McDonald's me cuesta 10, 12 euros el menú y el tamaño de la hamburguesa tal vez no es la mitad del Carl Jr. o la mitad del McDonald's, pero sí se nota la diferencia en las porciones, en los tamaños. Ese es el punto al que voy. Ok, interesante. Bueno,
Tú cuando viniste de Guatemala, ¿tú pensabas trabajar en lo que era tu rama o sabías que no había opción? Ibas a trabajar en trabajos digamos, no digamos no académicos, trabajos que no era tu rama de estudio en Guatemala. Yo cuando vine de Guatemala para acá, yo ya tenía en la mente toda la cuestión de la realidad. ¿A qué me refiero con la cuestión de la realidad? Esta no es primera vez que yo vivo fuera de mi país, entonces yo ya había experimentado eh, cómo es la situación para una persona que no pertenece al lugar, para un emigrante. Entonces, eh, yo sabía que no iba a venir a trabajar en mi área. Lógicamente que si me salía una oportunidad no la iba a desechar, pero hasta este momento tengo un año de estar acá y nunca he aplicado un trabajo en mi área. ¿Por qué? En primer lugar, el tipo de trabajo que yo hacía en mi país conlleva mucho la cuestión del conocimiento de, por ejemplo, eh, del español antiguo. Yo trabajo, o he trabajado, mejor dicho, en cuestiones con documentos coloniales, trabajo cuestiones históricas. Entonces, para acá, en el contexto en el que estamos en Irlanda, para mí yo sabía que era muy complicado, casi imposible encontrar un trabajo en mi área, porque así como en mi país tenemos documentos coloniales o históricos con un español completamente diferente al actual que nosotros estamos acostumbrados a hablar o a escribir o a leer, yo sabía que acá la documentación con la que trabajan en los archivos históricos principalmente iban a tener la dificultad que iban a estar o en inglés antiguo o en gaélico, Mm. que es el otro idioma que se habla acá. Y de hecho he hablado con irlandeses que no es que sean expertos en la materia o algo por el estilo, pero sí tienen conocimientos de cómo es todo el aspecto histórico y archivístico acá. Entonces ellos me han comentado que sí, efectivamente, muchos de sus documentos están en inglés antiguo o en gaélico. Entonces yo estaba claro que Que eso no no, ibas a trabajar lo no, tuyo. porque mi área es muy específica, pero sí he escuchado de muchas historias de personas que vienen de otros países o de otras nacionalidades que venían, no sé si engañados o qué palabra puedo mencionar, porque tenían la idea de que iban a llegar acá y al poner un pie acá, las compañías iban a estar abiertas ahí con los brazos abiertos esperando, viene otra persona en esta área, lo vamos a contratar. No estoy diciendo que sea imposible, porque también conozco personas que han aplicado a empleos acá en su área, principalmente los desarrolladores de software o personas que están en el área de la ingeniería, porque hay mucho campo acá y que sí han conseguido trabajo en su área. Pero aquí hay que tomar en consideración una cuestión. El nivel de inglés de estas personas Y el permiso de trabajo. no es que sean inglés nativo, pero sí su inglés es muy alto. No, si tu nivel de inglés es muy bajo y aunque seas una eminencia en tu país, hay que tomar en consideración que aquí el idioma oficial El inglés. es el inglés. Entonces necesitas para desarrollarte profesionalmente, conocer, tal vez no un inglés al 100% como decía, una cuestión nativa, pero sí un inglés que te puedas defender bastante y que te pueda ayudar a desempeñar Tu tu trabajo. carrera, tu trabajo. Para cerrar, ¿algún consejo, experiencia que quieras compartir para personas que vienen o están ya aquí en Irlanda y le vaya mejor en lo que es el trabajo? En primer lugar, tienen que tomar en consideración que la forma del currículum que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica es muy diferente al que se utiliza acá. El, el- el formato, en primer lugar, eso es una de las recomendaciones que les voy a dar. Normalmente pueden abocarse al lugar donde van a estar estudiando para que les muestren o les enseñen a hacer todo el formato que se utiliza acá. Eso es lo primero. Lo segundo, tienen que tomar en consideración que
en este país hay muchas cuestiones que uno se queda eh, con la duda en en la cabeza de que estamos en el primer mundo, pero hay muchas cuestiones que todavía se desempeñan o se desarrollan como que estuviéramos 50 años atrás. Y esto, la cuestión del trabajo, es una de ellas. Aquí van a tener que salir con su currículum bajo el brazo, a dejar su currículum de compañía en compañía, y también pueden hacerlo de forma telemática, pero no todas las compañías son así. Normalmente vas a encontrar en algún lugar, por ejemplo, si estás buscando un trabajo que no sea cualificado, te dijera en un supermercado, en una tienda por departamentos o cuestiones así, vas a encontrar ahí donde dice se busca personal, puedes aplicar en forma personal y tienes que llevar tu currículum en formato papel impreso. Y otras compañías sí las puedes hacer de forma telemática, enviar tus currículums, pero como les decía, van a tener que salir con su currículum bajo el brazo y caminar y que no se desesperen porque la forma de encontrar empleo no es de que va a ser de un día para otro. No es aplicando y ganando, no. No, lleva tiempo, lleva esfuerzo. Tienen que tomarlo como que fuera un trabajo, El trabajo de buscar trabajo. el trabajo de buscar trabajo, porque sí les va a llevar bastante tiempo, más si están en ciudades pequeñas. Nosotros que vivimos en Limerick, el área es más reducida. Si están en la capital, en Dublín, la situación es muy diferente. La cantidad de población allá es mucho más grande y la cantidad de oferta también, pero hay que tomar en consideración la oferta y demanda. Mayor es el tamaño, mayor cantidad De de personas buscando personas trabajo. buscando trabajo, pero sí pueden conseguir. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Eh, en Dublín no hay tanto conflicto que trabajes más de 20 horas. Ok, Eso interesante. es una cuestión muy interesante. Pero no Pero hay yo creo conflicto con quién, con, con con, la inmigración. sí, Pero migración lo sabe. sí, ellos lo saben, te lo permiten. Ah, Pero yo bueno, creo que está ahí involucrado esto, toda la cuestión el contexto en el que del vive, contexto y como es una ciudad más grande, es una capital, el, los costos son más los altos. costos de vida son más altos que donde nosotros vivimos. Y no estoy diciendo que aquí en Limerick sea barato, pero si hacemos una Comparación con comparación, Dublín es mucho es más caro. diferente. Ah, oh, qué bueno. Sí. Muchas gracias por los consejos que has dado y la experiencia que tú has vivido aquí en estos 12 meses en Irlanda. Esperamos que esta información, estos consejos le ayuden a las personas que están aquí o vienen con la esperanza de buscar otro rubro, otro futuro aquí en Irlanda o aprender inglés y sepan y tengan en contexto que la situación de trabajo en Irlanda no es tan sencilla como te lo brindan muchos agentes de ventas, pero se puede resolver con esfuerzo y dedicación. Muchas gracias.